Bienvenidos a Tech Power Electric, en la cual iniciaremos con nuestro curso de energía eólica. Se abordará nuestro primer capítulo denominado Aspectos Generales. En este capítulo, que iniciaremos con la parte 1 de nuestro curso de energía eólica, en este capítulo número 1 de Aspectos Generales de Energía Eólica, sabemos que en la actualidad la energía eólica ha demostrado su viabilidad técnica y económica. Hay varias razones que hacen que la energía eólica sea una de las energías renovables con gran desarrollo en estos años, en las cuales tenemos que es una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas natural. Otro punto a tener en cuenta es la diversificación de suministros energéticos, ya que no solo podemos contar con generación proveniente de centrales hidroeléctricas y térmicas, sino también de parques o centrales eólicas. Por mencionar en esta diversificación energética, también se incluyen los parques fotovoltaicos. Además, un tema de interés actualmente que está en investigación es sobre el hidrógeno verde para el almacenamiento de energía. Otro punto importante a considerar es la reducción del impacto ambiental por disminución de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos las plantas térmicas de combustión de carbón, de petróleo o gas natural, que poseen turbinas de vapor que convierten la energía térmica de la combustión en energía mecánica. Así, la turbina mueve al eje del generador generando corriente eléctrica. Aquí se puede observar el proceso del ciclo termodinámico y de generación de electricidad. Otro punto a considerar es la mayor independencia energética, ya que estas centrales se ubican en territorios propios y que cuentan con condiciones climáticas adecuadas. Ahora veremos las ventajas y desventajas de la energía eólica. Iniciando por ventajas, en el proceso de generación de electricidad no se emite gases contaminantes, ni efluentes líquidos, ni residuos sólidos, y tampoco se utiliza el recurso hídrico, el agua. También esto permite ahorrar combustibles, diversificar el suministro y reducir la dependencia energética, como se había mencionado. No requiere un proceso de minería, en este caso minería de extracción subterránea o a cielo abierto. Y también reduce emisiones de los gases de efecto invernadero, en este caso, mediante la reducción del uso de combustibles fósiles. Ahora, en desventajas se presenta lo siguiente, que el viento es aleatorio y variable, tanto en velocidad como en dirección. Dependiendo de las condiciones climáticas, varía las características mencionadas del viento. Ahora, debido a su aleatoriedad y variabilidad, deben realizarse previsiones de producción a muy corto plazo, en la cual van a requerir una mayor presencia de reserva rodante. Haciendo un paréntesis, ¿qué es reserva rodante? La reserva rodante es la capacidad adicional de generación que está disponible en la red eléctrica y se incrementa cuando uno o varios generadores conectados a dicha red salen del sistema. Por ejemplo, en centrales térmicas e hidráulicas se logra al incrementar el par de velocidad aplicado al rotor de la turbina, que se acopla al rotor del generador. Este movimiento del rotor de la turbina es por acción del incremento de combustible como gas o petróleo para el caso de las centrales térmicas y agua para centrales hidroeléctricas. Ahora, enfocando al tema de la generación eólica, tenemos que los aerogeneradores generan electricidad en forma intermitente debido a la aleatoriedad y variabilidad del viento, como se había mencionado. Si la potencia suministrada a la red por parte de este conjunto de generadores es considerable, dicha intermitencia puede desequilibrar al sistema eléctrico.
Entonces, para suavizar esta fluctuación de potencia del conjunto de aerogeneradores, será necesario asignar una reserva rodante de generadores convencionales que la compensen. Que en nuestro país, en el caso del Perú, podemos contar con las fuentes hídricas, en este caso las centrales hidroeléctricas, así como otras fuentes de generación, como en el caso de las centrales térmicas. Otro punto también de las desventajas es el aumento del nivel de ruido en sus proximidades. El aerogenerador, sus palas, se mueven dentro de un fluido, en este caso el aire, y por lo tanto genera un ruido aerodinámico, en la cual esta se suma a la que generan los componentes mecánicos de los aerogeneradores, claro que es mucho menor a lo que es proveniente de las aspas o hélices de los aerogeneradores. En la actualidad hay aerogeneradores modernos que poseen un sistema de control que regula la velocidad de las palas para limitar y disminuir al máximo la generación de ruido aerodinámico. Ese es un buen punto que se toma en cuenta ahora, o bueno, que se está tomando en cuenta en la construcción de los aerogeneradores actualmente. También el otro desventaja es el impacto visual o paisajístico. Sí, se puede observar cuando uno puede pasar por carreteras o ciertos lugares, ahí se puede ver las enormes parques eólicos que se encuentran en el trayecto, digamos, abarcando esa parte del territorio y la parte visual. Otro punto es el impacto sobre la fauna, en particular las aves y murciélagos. Por ejemplo, en este artículo, el impacto que causan los generadores en los seres vivos de GREFA, que es el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat en España, menciona este impacto sobre la fauna, en la cual ahí se pueden leerlo y se menciona con mayor detalle en la situación de España, digamos, cómo ellos han analizado este impacto específicamente en las aves, murciélagos y las medidas, digamos, que también se pueden tomar para reducir este impacto en la fauna. Como indica en ese artículo, es muy importante desarrollar nuevas tecnologías para hacer que estos aerogeneradores sean más seguros. Por ejemplo, se han inventado aerogeneradores sin aspas. Básicamente, un aerogenerador sin palas consiste en un cilindro fijo vertical sobre una varilla elástica que se empotra en el suelo. Aquí se puede observar la imagen de un aerogenerador sin aspas. Y como menciona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este tipo de generador sin palas, su tecnología se basa en la resonancia elástica. Es decir, este cilindro captura la energía del viento cuando entra en resonancia debido a este efecto aerodinámico denominado desprendimiento de vórtices. Posteriormente transforma la energía mecánica en electricidad mediante un alternador. Así como este tipo de tecnología se está construyendo con el fin de reducir el impacto en la fauna, también como se mencionó en el artículo de Grefa, hay cámaras que detectan aves y detienen su movimiento, o también hay luces infrarrojas que solo pueden ver las aves y evitan que se acerquen. También se han pintado de color negro las palas de los aerogeneradores para que hubiera un mayor contraste de color. Y así las aves pueden notar ello y, bueno, evitar, digamos, impactar con estas aspas. Como último punto a mencionar, tenemos las interferencias con transmisiones electromagnéticas. ¿Qué sucede? Los aerogeneradores instalados en los parques eólicos actúan como elementos dispersores de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia que inciden sobre ellos, como la televisión digital, terrestre o sistemas de radar dedicados al control de tráfico aéreo, defensa o meteorología. Por ejemplo, tenemos un estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, AM, esto bueno, ubicado en España, pone de manifiesto que los parques eólicos provocan interferencia a los radars meteorológicos y propone técnicas para solucionar este problema. Como ahí se puede mostrar en la pantalla el estudio que realizaron.
Ahora, los radares meteorológicos miden la intensidad de la lluvia a través de la potencia reflejada y la velocidad radial del viento mediante el llamado efecto Doppler. Recordar que el efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Tener en cuenta que el movimiento relativo hace referencia también a que bien el observador es estático y la fuente en movimiento, o el observador en movimiento y la fuente estática. Entonces, este efecto Doppler, claro, se menciona en los cursos de física, pero acá menciono a rasgos generales en qué consiste. Hasta ahora hemos visto los puntos favorables de la energía eólica, así como también sus ventajas y desventajas que conlleva. Ahora, por mencionar, indicaremos los tipos de aerogeneradores en la cual se pueden clasificar en distintos criterios. Yo aquí mencionaré tres. De hecho, cuando veamos el capítulo de aerogeneradores más adelante, se verá algunas clasificaciones más y con mayor detalle, inclusive la estructura de un aerogenerador, sus fichas técnicas, que ya se irá mencionando durante los siguientes capítulos. La primera clasificación a mencionar es según la disposición del eje de giro. Tenemos los que son eje horizontal o HAWT, que en inglés significa Horizontal Axis Wind Turbine. Los aerogeneradores de eje horizontal son aquellos cuyo eje del rotor está en la posición horizontal paralela al suelo. Como se puede observar aquí, se encuentra el rotor y este rotor está paralelo a lo que vendría a ser el suelo en este caso que está, digamos, que soporta a esta estructura. Luego, a tener en cuenta en este tipo de generador es que todos los componentes se sitúan sobre una góndola que se coloca en la parte superior de una torre de apoyo. Como aquí se observa la estructura, aquí está internamente los componentes mecánicos que conlleva todo ese proceso de transformación de energía mecánica a la energía eléctrica. Otro punto a considerar es que la energía que se obtiene de este generador depende de la potencia del viento que atraviesa el rotor. Es decir, el punto adecuado para la mayor productividad de energía es que el viento caiga sobre el generador en forma perpendicular, ya que si hay una desviación, digamos, está cayendo desviado un ángulo, la energía se reduce. Que eso, como comentaba, lo vamos a ver con un mayor análisis más adelante. Y a este punto justamente nos conlleva lo siguiente, que para alcanzar la máxima eficiencia los aerogeneradores de eje horizontal deben colocarse en la dirección del viento, es decir, en forma perpendicular. Estos generadores son los más utilizados actualmente. Otro tipo de generadores, según nuestra clasificación, son los de eje vertical o VAWT, que en inglés significa Vertical Axis Wind Turbine. Los aerogeneradores de eje vertical son aquellos cuyo eje del rotor está en la posición vertical del suelo, es decir, el eje, como lo voy a indicar aquí, este eje está en forma perpendicular al plano del suelo. Ahora, estos aerogeneradores generan electricidad sin importar la dirección que venga del viento. Este tipo de generadores destacan por no necesitar el mecanismo de orientación y lo que es el generador eléctrico puede ir dispuesto en el suelo. Es decir, los generadores de eje horizontal sí necesitan un mecanismo de orientación de acuerdo a la dirección que está el viento, ya que como habíamos mencionado, uno de los puntos del viento es que su dirección varía, así como también la magnitud de la velocidad. Y otro punto es que en los aerogeneradores de eje horizontal, el generador eléctrico está como se observa aquí, en la góndola, como se había mencionado en la parte superior. En cambio, los aerogeneradores de eje vertical, el generador está, digamos, ubicado en el suelo, por lo que también un punto favorable está en el tema de mantenimiento, digamos así, y una mayor facilidad para realizar ese tipo de mantenimiento.
que requieren en este caso los aerogeneradores. Bueno, luego tenemos el tipo de aerogeneradores según su emplazamiento, que este es muy conocido, onshore, que están ubicados los aerogeneradores en suelo, y luego tenemos offshore, que están ubicados los aerogeneradores en el mar. Luego, según el generador eléctrico, tenemos lo siguiente: generador síncrono multipolo, generador asíncrono con rotor en jaula de ardilla y generador asíncrono con rotor bobinado doblemente alimentado. Digamos, este es el tipo de generador eléctrico que se hace uso en este tipo de aerogeneradores. Continuaremos este capítulo número 1 de aspectos generales en la siguiente parte. Sígueme en mis redes sociales de Tech Power Electric. Muchas gracias.